Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo en este momento. Mi nombre es John Alfonso Dávila Zambrano, soy miembro de la Iglesia Evangélica Trinitaria La Nueva Jerusalén y hoy estamos aquí para compartir un poderoso mensaje de la palabra del Señor con todos ustedes. Y quiero hablarles en esta noche acerca de una enseñanza maravillosa que Dios nos ha regalado. Quiero compartir con ustedes acerca de lo que es una nueva vida en Cristo. El libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hombre, dice la Biblia, que es la máxima creación de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, que creó Dios al hombre y a la mujer, los creó a semejanza de él. Y en el mismo Génesis capítulo 2, verso 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Verso 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando nosotros leemos estos versículos entendemos claramente lo que Dios ha propuesto para con nosotros. El plan de Dios siempre ha sido de que nosotros estemos en un lugar privilegiado, porque desde el principio de la creación dice que creó al hombre como su máxima creación y luego lo puso en un lugar muy especial llamado el huerto del Edén. Dice la Biblia que allí habitaba Adán y en medio de Adán habitaba la presencia de Jehová. Pero un día, desafortunadamente, la relación que había entre Adán y Dios, entre la creación y el Creador, a causa del pecado y de la desobediencia, esa relación se rompió y se partió, que en ese momento parecía que no tenía ninguna solución. Porque en el verso 23 del libro de Génesis capítulo 3 dice: y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. E echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El lugar en donde Dios había puesto a su máxima creación había sido cerrado para Adán. Adán, a causa del pecado, fue echado y expulsado de un lugar maravilloso llamado el huerto de Edén. Y el mandato que Dios había dado al hombre formado en Génesis 1:27 de multiplicarse y fructificar la tierra comenzó a desarrollarse, pero con una característica muy negativa, porque el hombre comienza a multiplicarse y con él también comienza a crecer el pecado. Durante años y años de toda la historia de la raza humana sobre la faz de la tierra, el hombre crece de la mano del pecado, separado de Dios. La ausencia de Dios en su vida lo lleva a lo largo y a lo ancho de todo lo que el diablo y el pecado ofrece. De esta manera el hombre vivió muchísimo tiempo. Pero un día Dios tuvo misericordia de esa creación que él hizo y decidió darle una segunda oportunidad para que la raza humana tuviera nuevamente el derecho y el acceso a lo que perdió en el principio de la creación. Porque el libro de Génesis, capítulo 3, verso 24, dice que para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán es expulsado, no tenía derecho a vivir para siempre. Había perdido ese derecho.
y no podía acceder al árbol de la vida. Luego entendemos a través de la palabra que el árbol de la vida es el símbolo mismo de Cristo, ya que un día Cristo él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que cuando Adán es echado del huerto, ha perdido toda posibilidad de llegar al Padre, porque ya no tenía acceso al árbol de la vida, que de una manera simbólica es Cristo. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 29, que al día siguiente vio Juan a Cristo y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo que había separado al hombre de la presencia de Dios durante toda su vida y todo el proceso de multiplicación, aquel pecado que había roto la relación entre la creación y su creador, está llegando al final y está poniendo fin a una época del hombre de vivir lejos de la presencia de Dios. Porque la Biblia declara que Cristo fue tomado como cordero para perdonar toda clase de pecados. Es decir, que Cristo se convierte en el puente que une nuevamente al hombre con Dios. Y que el pecado que se había adueñado de la vida del hombre había llegado a un punto en donde el hombre podía ser libre de todo pecado. Cristo, a través del derramamiento de su sangre, hizo al hombre libre de todo pecado. Ahora, lo que se perdió al principio, Cristo nos lo devuelve con su sacrificio en la cruz del Calvario. Al principio leía Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Porque toda nuestra vida pasada, desde Adán hasta nuestra época, fue una vida lejos de la presencia de Dios y fue una vida lejos de lo que es Dios. Pero la Biblia nos enseña que ahora estamos en Cristo Jesús a través del derramamiento de su sangre. Y que en Cristo Jesús, dice este texto, que todo aquel que en Él está es una nueva criatura. Es decir, que nuestra manera pasada de vivir ya ha pasado a la historia. Y que el hombre tiene esa oportunidad de entrar nuevamente a esa presencia de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿el hombre de hoy día está interesado de estar en la presencia de Dios una vez más? Y si Cristo murió por todos nosotros para que a través de su sangre fuéramos limpios y redimidos de toda clase de pecado, entonces, ¿por qué aún hay hombres sobre la faz de la tierra que siguen practicando toda clase de pecado? Es el deseo y el propósito de Dios de que cada hombre y cada mujer se reencuentre con Él y que un día podamos llegar al arrepentimiento genuino y entregar nuestros corazones a Cristo, abrir nuestra mente y nuestros corazones a Él. Cristo dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es el deseo de Cristo de que cada hombre y de que cada mujer, de que cada niño y cada niña sea salvo y que todos podamos entrar por sus caminos. Ese es el deseo de Dios desde el principio
habitar con el hombre en armonía, sin presencia de pecado. Pero es decisión de cada uno de nosotros si entramos a obedecer la voluntad de Dios, si abrimos nuestro corazón al Señor y si deseamos habitar con Él. La salvación de nuestras vidas ya no depende del Señor. Dios hizo lo que era necesario para que usted y yo fuéramos salvos. La salvación de cada uno de nosotros ahora depende exclusivamente de nosotros y de nadie más. Porque la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo para que Él entre y haga un cambio absoluto en toda nuestra manera de vivir, esa decisión es solamente nuestra y de nadie más. Y es la decisión que hoy yo, como enviado de Cristo, como predicador de Jesús, transmito a ustedes el mensaje de salvación y les insto a que tomen esa decisión, a que abran su vida a Cristo de la gloria y experimenten una vida con Cristo. Una vida en donde el pecado está ausente y la presencia de Dios cada día esté más presente. La vida cristiana en ningún momento la Biblia dice que es fácil, porque hay que enfrentar toda clase de aflicciones, dice la palabra de Cristo, que en el mundo tendréis aflicciones. Pero también la palabra nos enseña que Cristo dice, no temáis, yo he vencido al mundo. El diablo hoy día nos ofrece toda clase de pecado. Pero el diablo en nuestros días nunca se nos va a presentar como decían los antiguos hombres de antes, que se iba a presentar con un rabo, cacho, cola y tinche. El diablo no presenta el pecado de esa manera en nuestros días. Cuando el diablo presenta el pecado a Eva en el huerto del Edén, lo presenta como algo agradable, algo codicioso ante los ojos de Eva. Y el mismo método que utilizó con Eva, utiliza con cada uno de nosotros hoy día. El pecado es ofrecido al hombre de una manera atractiva, agradable, que ante nuestros ojos es bueno. Pero realmente Eva, cuando come del fruto prohibido, lo único que obtuvo como consecuencia de ese acto fue la expulsión de ellos del huerto del Edén. Y en nuestros días, cuando cedemos a todo lo que el diablo nos ofrece a través de sus distintos métodos que utiliza para engañarnos, lo único que nos espera es una vida llena de tristeza y de dolor. Una vida en donde el pecado se apodera de ella, en donde el pecado cada día la destruye poco a poco. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. A través de la sangre de Cristo, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Muchísimas personas dicen, es que fulanito se metió evangélico después que hizo tal cosa y tal cosa. Quiero decirle a todos ustedes en esta noche que la Biblia nos enseña que Cristo no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Aquellos que tienen el alma enferma y contaminada con el pecado, esas almas vino a buscar Cristo. Cristo vino a buscar lo que se había perdido y a reparar lo que se había dañado. Entonces,
Cristo vino por cada uno de nosotros y no importa cuál grande creas tú que sea tu pecado, en Cristo Jesús tienes el perdón de ellos. La salvación ya no depende de nosotros. La salvación depende 100% de nosotros y no de Dios. Pues Dios abrió las puertas que cerró al principio cuando el hombre pecó y las abrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos llevando una vida de pecado? ¿Seguiremos viviendo en las trampas y en los engaños que el diablo nos ofrece diariamente? La muerte nos va a sorprender a todos algún día, tarde o temprano, ya sea por enfermedad o por vejez o por cualquier motivo. Pero la Biblia dice que hay una muerte que sobrepasa la muerte física y es la muerte del alma. Y el mundo está lleno de hombres andantes pero muertos, porque están llevando su vida cada día en el pecado. La Biblia dice que Cristo vino a buscar a cada uno de nosotros y es necesario que nosotros abramos las puertas de nuestros corazones a Cristo Jesús. En la vida cristiana no hay problemas. Si les dijera eso sería mentira. En la vida cristiana sí hay problemas, igual. Pero la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Por eso en esta noche quiero decirte que no importa cuál sea tu problema o cuál sea tu pecado, Cristo murió por ti y por mí. Y solo en Él hay salvación y en nadie más. ¿A quién rendiremos nuestra vida en nuestros días? ¿Al diablo y a sus engaños o a Cristo que ha derramado su sangre para limpiarnos de todo pecado? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.